Muy buenas tardes. Saludamos a toda la comunidad universitaria, también a la comunidad CUSEA y a todos y todas las que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, el doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo, la División de Economía y Sociedad, la Plataforma de Economía Jalisco hacia la Recuperación y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro titulado Temas contemporáneos de investigación en economía pública local, las acciones y los resultados gubernamentales en las jurisdicciones locales y territoriales. Para dar inicio formal, me permito saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Edgar David Gaitán Alfaro, coordinador de la Maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Agradecemos también la presencia del doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad, fundador y antiguo presidente de la IGLOM. Buenas tardes. Saludamos también al doctor Horacio Sobarzo Fimbres, del Colegio de México, fundador y presidente de la AIEPLAC. Y como participantes de este evento nos acompañan el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos, el doctor Iván Alejandro Salas Durazo, coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo, y el doctor Irving Micail Soto Zazueta, director de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como moderadora de este evento nos acompaña la doctora Nancy García, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma del Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la doctora Nancy García. Pues buenas tardes a todas las personas que nos están ahora sintonizando o conectándose a través de las distintas redes sociales de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativo. Como ya se señaló, la presentación de este libro, Temas contemporáneos de investigación en economía pública local, nos reúne aquí. Estamos en presencia tanto de los lectores como de los editores del libro. Antes de comenzar, me gustaría señalar que esta publicación ya está disponible para su acceso libre a través de la página oficial del CUSEA. Entonces, quienes están interesadas o interesados en revisar este texto, pues podrán descargarlo de manera gratuita a través de las plataformas electrónicas. Bueno, la dinámica de la sesión es la siguiente. Primero voy a presentar a nuestros comentaristas, quienes tendrán hasta 15 minutos para intervenir. Posteriormente haremos una pequeña conversación con los editores del libro, quienes tendrán hasta 5 minutos también cada uno para participar. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas si así hubiera por parte del público asistente. Entonces voy a leer las 3 semblanzas curriculares de quienes nos hacen el honor de comentar esta publicación y lo voy a hacer en el orden en que van a aparecer. En primer lugar, el doctor Antonio Sánchez Bernal, pues es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Realiza investigación en finanzas públicas municipales, cambio institucional y desarrollo. Su libro más reciente es La trayectoria de los estudios municipales, 3 décadas de investigación. Es expresidente de la Academia Jalisciense de Ciencias. Coordinó el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas de CUSEA del 2010 al 2013 y también es expresidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, IGLOB. Actualmente es el jefe del Departamento de Estudios, también fue jefe del Departamento de Estudios Regionales del INESER
y actualmente es director de División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Posteriormente a la intervención del doctor Antonio Sánchez Bernal está el doctor Horacio Sobarzo. Él es profesor del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, es doctor en Economía por la Universidad de Warwick en Inglaterra. En el Centro de Estudios Económicos imparte cursos en las áreas de microeconomía, finanzas públicas y modelos económicos y multisectoriales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus temas pues son finanzas públicas, modelos multisectoriales de finanzas públicas, comercio exterior. En 1990 obtuvo el segundo lugar en el Premio Banamex de Economía. En 1999 recibió el primer lugar en el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente, el doctor Edgar David Gaitán Alfaro es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Economía Regional por la Universidad de Coahuila y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación son econometría y modelos insumo-producto, planeación regional y modelos de equilibrio general. Bueno, pues una vez que ya presentamos a nuestros comentaristas, le cederíamos el uso del micrófono al doctor Antonio Sánchez Bernal. Muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. Muchas gracias. Saludos aquí a los colegas, a mi profesor Horacio Sobarzo. De hecho, fue mi profesor de finanzas públicas y fue muy interesante leer el libro y recordar ese curso de finanzas públicas. Y primero que nada, felicidades al doctor Antonio Ruiz Porras, al doctor Iván Salas, también coordinador doctorado en políticas públicas y desarrollo, y a Irving Soto de la Universidad Autónoma de Sinaloa por tener esa generosidad de compartir, de unir esfuerzos para, desde mi punto de vista, producir productos muy importantes, ¿no? Y ahí me voy a hablar del libro a la luz de lo que para mí representa ver un documento donde aquí veo 5 trabajos sobre transferencias, mientras que en 1995-93, que me inicié estudiando los gobiernos municipales y todo este asunto, prácticamente aquí el profesor Horacio Sobarzo era el que hacía investigación sobre finanzas públicas, sobre el sistema de coordinación fiscal, y no había la posibilidad de tener un documento, un libro como el que tenemos hoy. Entonces creo que eso es de gran relevancia, el que ya existe una masa crítica de investigadores que discuten. Por ejemplo, aquí veo capítulos que hablan sobre las transferencias desde distintos enfoques, utilizando la econometría con modelos de panel, discutiendo ya hipótesis muy específicas como el de valor origen, discutiendo, ¿no? Todos los problemas de desigualdad vertical y horizontal que implican las transferencias. Y también haciendo rápidamente un análisis, ¿no? Ya de tópicos como qué implicaciones dejó esto que se denominó la agenda desde lo local, ¿no? Entonces yo creo que primero es un libro que nos habla ya de una evolución de la academia mexicana, una evolución que ya hay expertos, hay investigadores que trabajan en este tema. Yo recuerdo que en los 90 era muy difícil hacer un modelo econométrico porque no había datos. Entonces lo que se lograba era alguna base de datos y algunas operaciones muy básicas, porque los logros importantes era construir una base de datos y poder decir algo sobre las finanzas, ya sea públicas de los municipios o de las entidades federativas. Entonces me parece que
que el libro muestra la evolución de la academia en México. Y también, por otro lado, creo que el libro es un acierto porque, como ustedes saben, actualmente se está discutiendo desde varios enfoques la necesidad de cambios fiscales en nuestro país. Cambios en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cambios desde el punto de vista también los políticos que están impulsando ya cambios a 40 años de este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y ahí el libro hace aportaciones a este debate. Se llama Temas Contemporáneos de Investigación en Economía Pública Local y pues está de lleno en el debate contemporáneo que es ¿qué transformaciones requiere el sistema de coordinación fiscal? Creo que en ese sentido encuentro que yo le di una lectura al libro y yo le encontré como una lectura de arriba hacia abajo, empezando por el trabajo de Antonio Ruiz Porras y de Nancy sobre las transferencias a las entidades federativas, porque ese artículo con un modelo de panel nos muestra pues, la importancia que tienen las transferencias en los ingresos de las entidades federativas, ¿no? Y cómo son las que realmente le dan estabilidad. Y eso hace que los impuestos, por ejemplo, estatales, pues no sean tan relevantes para los ingresos. Algo que me llamó mucho la atención de ese artículo y que es muy interesante, algo que concluyen, es que por esta estabilidad que les dan las transferencias, la crisis económica del 2009 no les pegó a la estabilidad de los ingresos de las entidades federativas, ¿no? Entonces es muy interesante, los autores no llegan a explicar exactamente el por qué, me parece muy interesante y creo que actualmente no creo que esa estabilidad que tuvieron los ingresos de las entidades federativas se vaya a dar, por ejemplo, ahora que tenemos también una restricción posible de los ingresos fiscales del gobierno mexicano y que sabemos que ya no tiene esos fondos de estabilización y esos fondos de compensación. Creo que es un dato interesante, queda ahí para la explicación, como una pregunta para los autores de por qué esa estabilidad, ¿no? Y de ahí, pues obviamente, como lo muestran los autores que mencioné, la estabilidad de los ingresos de las entidades federativas está dada por las transferencias, pues después, para mí, en la lectura que hice del libro, me gustó mucho el trabajo sobre las zonas urbanas de Michoacán, ¿sí? Del efecto valor-origen en el ejercicio del gasto, porque precisamente producto de ese trabajo que muestra la estabilidad de las transferencias, entonces sí se ve o concluyo con el trabajo de las zonas urbanas de Michoacán en el tema del valor origen, que entonces la mayor parte del gasto en las entidades federativas no es eficiente porque el efecto valor origen dice que es más eficiente el gasto cuando proviene de ingresos propios, ¿no? Y como la mayor parte de los ingresos vienen de las transferencias, entonces podemos deducir con el trabajo del valor origen de zonas urbanas en Michoacán que en la mayoría de entidades federativas, entonces, y como lo muestra ahí con ese estudio que hace de elasticidades, ingreso con las transferencias, pues se muestra que efectivamente son el gasto en entidades federativas es más ineficiente. Y de ahí para mí se acomodó el trabajo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Las transferencias hacia Lázaro Cárdenas, que el autor menciona que son insuficientes y que dichas transferencias no corresponden con la aportación que hace un puerto de carga tan importante como el de Lázaro Cárdenas,
que es un puerto que tiene un movimiento de mercancías, exportaciones e importaciones muy fuertes y que pues es el segundo del país, pero que tiene un crecimiento muy relevante, ¿no? Que tiene un ascenso muy importante ante el de Manzanillo y que sin embargo el autor revisa cómo hay grandes problemas en esa región, en ese municipio, para generar toda una infraestructura que requiere y que el sistema de transferencias no regresa los recursos necesarios para que haya calidad de vida y que haya un potencial de desarrollo mayor, ¿no? Que eso es un tema muy importante porque muchas regiones petroleras, mineras, etcétera, aunque creo que lo minero sí está dentro del sistema pero sí me parece muy artículo muy interesante porque muestra o nos lleva a discutir cómo en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal también hay territorios muy específicos que tienen una generación de riqueza muy importante y que este sistema de transferencias no solamente no les da los recursos que los haga unas regiones ricas, sino incluso son regiones con insuficiencias muy, muy importantes. A mí me gustó mucho esto. Y después, pues todo este proceso de las transferencias y esta discusión que se da para mí entre los autores es el asunto de cómo se gasta, ¿no? Entonces el trabajo que llevan a cabo sobre servicios públicos en Campeche y su relación con su impacto en el bienestar local es interesante porque siguiendo incluso una metodología de la agenda de lo local, que es una agenda internacional que fue impuesta en INAFED a los gobiernos municipales por INAFED, donde había un semáforo verde, rojo y amarillo que establecía que también estaba desempeñándose el gobierno municipal con una serie de indicadores en servicios públicos, en gestión administrativa, etcétera. Y daba premios a los municipios que tenían todo en verde. Habría un premio económico y yo recuerdo que me tocó participar como evaluador y cuando había premio, pues todos estaban en verde o en amarillito, ¿no? Y había, cuando menos en Jalisco, había ese incentivo, ¿no? Y ibas a los municipios y estaban trabajando fuertemente en eso. Pero me llamó mucho la atención que la época que maneja el autor, sí, de 2008, 2009, toda esa época, él encuentra al contrario, ¿no? Un problema grave en la mayoría de municipios que estudia, de 11, pues en 8 hay semáforo amarillo o semáforo verde, sobre todo en servicios públicos, que es la tarea fundamental de los gobiernos locales, ¿no? Y que este desempeño malo en la oferta de servicios públicos también tiene una contraparte negativa porque son los municipios que también tienen muchos problemas en el bienestar. Y en la medida que pues no hay un efecto positivo de este recurso en los bienes públicos locales, pues el bienestar tampoco está siendo afectado. Entonces, como que se va fortaleciendo esta hipótesis de la mayor estabilidad de los ingresos estatales son las transferencias, quizás también en los municipios se gasta mal por este efecto valor-origen y pues no tenemos efectos sobre el bienestar, ¿no? Para mí es un conjunto de artículos que me dieron mucha luz para identificar temas muy específicos que habría que tratar en una discusión sobre los cambios al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿no? Y pues hay otros 2 artículos que me llamaron mucho la atención, que fueron el de la
Los efectos de la corrupción sobre el crecimiento económico, ¿no? Que es un tema muy, muy importante porque además de estos problemas que tienen que ver con el sistema de coordinación fiscal, hay que agregarle a esas problemáticas que ya estos artículos anteriores nos muestran, el problema de la corrupción, que es otra pérdida de recursos fiscales muy importante, ¿no? Y ahí el autor pues no da resultados definitivos, pero sí muestra que en el largo plazo sí la corrupción tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Y pues esto me llevó a la discusión que hemos tenido varios de los que están aquí en el Instituto de Rendición de Cuentas que dirige el doctor Merino, que está discutiendo un nuevo concepto de corrupción con la idea de hacer una medición en México sobre la corrupción y que plantea que la corrupción es un concepto mucho más amplio y que en este estudio el autor nos da muchas luces, pero sí creo que es un estudio que hace aportación, pero que sí está limitado al tema de la corrupción únicamente gubernamental, ¿no? Que ese es un tema muy importante que habría que discutir. Y finalmente, mi lectura del libro fue siguiendo al trabajo sobre la fiscalización. La fiscalización, ese trabajo me llamó mucho la atención porque yo no conozco mucho del tema, no soy experto en ese tema, pero ese estudio sobre la fiscalización en Europa se me hizo muy interesante, cómo se diseñaron las estructuras gubernamentales, ya sea regionales o externas, o los contrapesos que tienen, más centralizados, más externos, y me pareció un trabajo para mí y creo que para muchos lectores que no somos expertos en ese tema, que da mucha luz para también entender el sistema mexicano hacia dónde va, ¿no? Porque los que están trabajando ahí como Nancy, creo que entienden muy bien el entramado institucional de los sistemas de fiscalización, anticorrupción, auditorías con transparencia, rendición de cuentas, cómo se articulan, qué resultados esperar, etcétera. Es decir, pero yo creo que los que no somos expertos y ya no digamos los ciudadanos, sí es un entramado muy complejo que a veces no alcanzamos a entender cómo está articulado, ¿no? Entonces, ese artículo me gustó mucho y me pareció que me dio mucha luz. Entonces, en general, pues estos son mis comentarios al libro. Los felicito a todos los autores de los artículos. Y sobre todo, pues invito a los que nos están viendo a que lean este libro que creo que hace muchas aportaciones y que en este momento en que hay una discusión importante, que ya en el Congreso está una comisión de, pues de transición hacendaria, le llamaron, donde hay 4 mesas: reforma fiscal, sistema de coordinación fiscal, sistema de pensiones, etcétera. Pues en este libro van a encontrar aportaciones para discutir cuando menos dos temas de esas mesas. Pues les agradezco mucho de nuevo a los organizadores y felicito de nuevo a los editores de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Bernal. Pues efectivamente también señalar que esta es una publicación conjunta del Departamento de Políticas, del Doctorado de Políticas Públicas y del Doctorado en Estudios Económicos. Ahora le damos el uso de la voz al doctor Horacio Sobarzo. Gracias, Nancy. Bueno, gracias por la invitación, la oportunidad de participar en los comentarios de esta iniciativa, de este libro. A los organizadores del evento, en particular a los editores. Y bueno, felicitarlos también porque pues, es un trabajo que yo diría que es como muy pertinente, dada la situación actual que estamos viviendo en términos de
inquietudes, digamos, inquietudes para revisar todo lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y en general yo creo, si lo podemos incluso ver más amplio, se ha cuestionado también la posibilidad de hacer reformas más fuertes que dieran incluso ciertas capacidades o mayores capacidades recaudatorias a las entidades federativas y quizás a los municipios también, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es un trabajo muy pertinente. Hay actualmente, pues, más allá del momento electoral, creo que sí hay como toda una inquietud generalizada de revisar todo este esquema. También, pues, no quiero ser muy repetitivo y ya Antonio mencionó muchos temas en los que estoy de acuerdo. Voy a tratar de no repetirlo. Sí, nada más mencionar en esa que efectivamente ahora ya creo que hay una masa crítica importante de investigadores y hay mucha más información de la que había quizás, por ejemplo, al inicio de los 90, que se empezó a discutir todo este tema de la descentralización y que se veía en la descentralización como algo, pues algo que como parte del proceso de apertura democrática seguramente iba a contribuir al desarrollo económico del país. Y creo que ahora se están viendo las cosas de manera distinta, pero también hay, creo yo, una inquietud creciente y hay mucha más gente ya interesada en hacer trabajos de investigación desde la academia. También hay mucho más información ahora que entonces, regional sobre todo. Y bueno, voy a referirme a algunos artículos, no sé si muy en particular algunos, pero por temas, ¿no? Ya lo mencionaba Antonio, yo creo que hay dos temas aquí que están implícitos o explícitos, no sé cómo decirlo, pero que es un corte transversal que corta todos los trabajos. Y uno tiene que ver con el tema de las transferencias. En particular, pensémoslo así, ¿no? O sea, un sistema federal como el nuestro, teóricamente se puede organizar descansar solamente en transferencias. Uno puede pensar en diseñar un esquema de puras transferencias muy al estilo de México, ¿no? En donde el gobierno central recauda el grueso de los ingresos y después redistribuye a las entidades federativas y a los municipios vía transferencias. O el otro esquema, el extremo, es en donde hay un buen grado de descentralización, sobre todo tributaria, y que las entidades tienen mucha más capacidad de recaudar ingresos propios. Esas son dos formas teóricas, digamos, de operar de un sistema federal. Pero la percepción que se tiene si uno lee el libro, y yo creo que es algo con lo que coincido, es que el sistema de transferencias con mucha frecuencia descuida lo local, ¿no? Es un poco la idea, creo que está detrás de algunos de los trabajos que se presentan y que tiene que ver un poco con el tema de que a veces efectivamente las cosas, por mucho que se decidan en la Ciudad de México o incluso en las capitales estatales, después tienen poco que ver con las necesidades muy locales de lugares específicos, como se ilustran aquí en los casos de, no sé, por ejemplo, el tema en el primero sobre el valor de origen, ¿no? O sea, es un tema muy bonito que va muy por ahí, un poco argumentando, bueno, pues si hay elementos tan locales, tan importantes, que a lo mejor recaudar ingresos propios induce a una mejor organización, a un mejor desempeño, ¿no? Si se cubre con transferencias federales, pero incluso yo diría hasta con transferencias locales. Y también ahí sí me gustaría mencionar un poco que
O sea, nuestro país descansa en un esquema de transferencias, fundamentalmente transferencias federales a los estados, y luego hay todo un esquema de transferencia de los estados a los municipios. Y yo creo que ahí también es importante pensar en analizar cómo opera cada estado. Si uno ve el sistema de transferencias entre los distintos estados, pues son todos muy parecidos, distribuyen recursos a los municipios, esencialmente con base en el número de habitantes. Varía porque cada estado tiene su propia fórmula, pero las fórmulas son muy cercanas unas a otras. A lo mejor hay también, yo creo, todo un espacio importante de reflexión que creo que en México se ha estudiado menos, y es en qué medida las transferencias de los estados a los municipios están operando bien o no y están atendiendo las necesidades locales, ¿no? Porque muchas veces el recurso federal llega primero a los estados y después llega a los municipios. Creo que hay poco trabajo en México que analiza el sistema de transferencias de los estados a los municipios, ¿no? De cada estado a sus municipios, ¿no? Porque, repito, las fórmulas de participación, de distribución de participación son distintas. La ley establece que al menos 20% de los ingresos de los estados se deben repartir a los municipios en forma de participaciones. Pero luego uno no está muy seguro si algunos estados operan con mucho más del 20% o con qué porcentajes. Creo que ese tema se ha trabajado menos. Para mi gusto es algo que va a ser importante para los próximos años, ¿no? Trabajarlo más por entidad federativa frente a sus municipios. Pero en todo caso, lo que decía es que el tema horizontal es el tema de las transferencias y en qué medida un esquema que descansa en transferencias descuida lo local, ¿no? Eso me parece que varios artículos de los que se presentan pues toman esto en consideración y lo ilustran con ejemplos muy, muy claros. Incluso está el caso del Jorge Silva, ¿no? Que hace el análisis histórico también, la relación entre la Nueva España y la Ciudad de México en el caso de la reforma fiscal, ¿no? El segundo tema, creo yo, que está un poco transversal en mucho de esto, y ya lo mencionaba Antonio también, es cómo se gasta, ¿no? La calidad del gasto, y que está muy vinculado al sistema de transferencias, ¿no? Uno de los artículos, y yo también soy muy partidario de esta idea de que tengo la percepción de que mucho de la calidad del gasto en México, la deficiente calidad del gasto público en México tiene que ver también mucho con el hecho de que las entidades federativas pues tienen muy poca capacidad recaudatoria. Y tengo la percepción de que efectivamente si una mayor parte de su gasto dependiera de su propio esfuerzo recaudatorio, pues habría una mucha mayor rendición de cuentas y una más alta calidad del gasto. Esto, por supuesto, se tiene que demostrar. Algunos de los artículos que aquí se presentan trabajan en esta línea, ¿no? El tema de la corrupción es una parte importante de cuando hablamos de la calidad del gasto. Y quizás también hay que tener en cuenta que un poco en la historia reciente del país, pues estamos hablando de, o sea, en los últimos 30, 40 años, muchas de las transferencias del gobierno federal a los estados pues estuvieron constituidas por excedentes petroleros, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que se puede estudiar, se debe estudiar, hasta qué punto la falta de ingresos propios incide sobre la calidad del gasto, en donde podemos incluir el tema de la corrupción, pero no solamente corrupción gubernamental, sino calidad de gasto, ¿no? En general. Yo soy de la opinión, luego es muy difícil demostrar esto, pero que si en México se hubiera gastado mejor en los últimos 40, 50 años, con toda la cantidad de recursos y excedentes petroleros que se han tenido,
pues la historia sería muy distinta. Entonces yo creo que sí es un tema fundamental, muy importante, y que se toma pues, en varios de los artículos. No voy a hablar mucho de los artículos en particular. Quizás ya para terminar me referiría que es el capítulo el sexto, que es efectos de la corrupción sobre el desempeño económico de las entidades federativas en México. Sus resultados sugieren que la corrupción burocrática ha tenido efectos nocivos sobre el desarrollo económico y el desarrollo económico y político de México. Es un tema, por supuesto, mucho más amplio, pero es muy interesante. Yo no hace mucho, hace 1 o 2 semanas, estuve como lector de una tesis de un trabajo aquí en la Autónoma Metropolitana, en la UAM, y en donde hablaba entre la relación entre, en general, de descentralización y crecimiento. Por supuesto que la causalidad es muy difícil de establecer porque el tema del crecimiento económico pues, tiene muchas vetas. Pero en ese trabajo se hablaba de la descentralización y es interesante cómo al final, a pesar de que hablaba de descentralización, al final terminó casi hablando de corrupción, que coincide un poco con el trabajo que presentan aquí. Aquí ya lo presentan efectivamente sobre corrupción, y siempre, pues, por supuesto que es un tema complicado porque pues uno piensa siempre que puede haber doble causalidad, ¿no? Una buena descentralización produce quizás más crecimiento, pero también pues, el crecimiento condiciona a veces la capacidad o no de descentralizar. Entonces hay pues, una causalidad potencialmente doble ahí, pero creo que es también un tema muy importante estudiar. Descentralización y en particular el tema de la corrupción y la calidad del gasto. Yo ya creo que estoy agotando mi tiempo, ahí me quedo y pues cualquier pregunta me pongo a sus órdenes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor Sobarzo. Pues entonces ahora le damos el uso del micrófono al doctor Edgar David Gaitán, por favor. Muchas gracias, doctora Nancy. Bueno, pues antes de exponer mis comentarios, mi valoración, pues quisiera agradecer, ¿no?, a los coordinadores del libro, al doctor Antonio Ruiz Porras, al doctor Iván Alejandro Salas Durazo, al doctor Irving Soto Zazueta. Pues muchas gracias por considerar la participación de un servidor, es una importante distinción para mí, ¿no? Y aprovecho también para saludar, ¿no?, a quienes me acompañan en este panel de comentaristas, al doctor Antonio Sánchez Bernal, al doctor Horacio Sobarzo. Pues un gran honor acompañarlos, ¿no?, en esta mesa de comentarios, ¿no? Bueno, recibí el libro de temas contemporáneos de investigación económica pública local con la motivación de leerlo, dados 2 elementos propios de las categorías de estudio de la ciencia económica que históricamente han resultado de mi interés, ¿no? A saber, los aspectos económicos locales o regionales y la visión institucionalista con la que pueden atenderse los problemas que en este nivel de estudio y de interpretación de la realidad económica se presentan. Lo relacionado con el esquema legal que condiciona y determina la vida pública de los actores económicos, políticos y sociales a nivel local constituye uno de los ejes vertebradores de todo el libro. Dada esta característica, un mensaje central como resultado de los 8 capítulos que comprenden al mismo es el empoderamiento de las capacidades ciudadanas y de gobierno a nivel local a efecto de hacer valer la capacidad de gestión y de toma de decisiones que sean a su vez evidencia de una mayor autonomía en el ciudadano promedio para hacer valer su capacidad de autoridad comunitaria. La capacidad descrita es una condición, desde mi punto de vista, sin la cual no es posible edificar un auténtico federalismo.
El primer capítulo, escrito por Hugo Herrera y René Colín, nos presenta un estudio sobre el valor de origen. La pregunta central que dio el trabajo de Herrera y Colín es cómo está determinado el gasto corriente en los municipios del estado de Michoacán, considerando que en todos los casos este está determinado por los ingresos federales y los propios. La delimitación geográfica de los autores está circunscrita a los municipios urbanos y muy urbanos de ese estado. Los autores aportan evidencia concluyente respecto a los amplios diferenciales en las elasticidades producidas por el gasto financiado con recursos federales y propios. Tales resultados sugieren una marcada dependencia de los municipios urbanos y muy urbanos respecto al gasto financiado por el Estado y la Federación. La alternativa, siguiendo a los autores, radica en lograr una mayor autonomía en el ejercicio del gasto proveniente de los recursos propios, sin que ello implique perder las ventajas ofrecidas por el aprovechamiento del ramo 33. Para los autores, mejorar la calidad en el ejercicio del gasto exime en cierta medida al gobierno federal y asigna una mayor responsabilidad a los gobiernos locales respecto a la mejora institucional en el desempeño del gasto. El segundo capítulo, escrito por José Manuel González, Rosalía López y Dante Ayala, nos presenta un estudio sobre los costos de transacción en el crédito hipotecario de la banca comercial. Después de llevar a cabo un diagnóstico sobre la intermediación financiera aplicada particularmente al crédito hipotecario, los autores encuentran que si bien se trata de un campo de la actividad económica en crecimiento, esta amenidad no ha significado que los segmentos de la población de menores ingresos puedan capitalizar la riqueza social a través de créditos accesibles y de una gestión amigable en el largo plazo. Los autores concluyen que dada la mayor eficiencia en los costos de transacción de los créditos hipotecarios, estos pueden alcanzar una mayor cobertura de la población con déficit de vivienda, lo cual a su vez, además de tener una clara implicación social, puede ser un factor que dinamice la actividad económica al estar asociado al efecto multiplicador de la industria de la construcción. El tercer capítulo, escrito por Fahime Q, centra su interés en analizar el desempeño de los gobiernos locales en la prestación de los servicios públicos, medido esto último por la calidad y cobertura de los mismos. El estudio está delimitado en el estado de Campeche para el periodo 2007-2011. La autora encuentra que ante las falencias en el ejercicio del gasto público local gubernamental, es necesario lograr un esquema normativo tendiente a mejorar la toma de decisiones, considerando como elemento catalizador a la participación ciudadana como recurso de consulta. Lo anterior alcanza un mayor grado de dinamización tras la consideración de investigadores e instituciones educativas empleando instrumentos como encuestas de satisfacción ciudadana de los servicios municipales. En el cuarto capítulo, desde una perspectiva histórica, Jorge Silva nos presenta un análisis sobre las implicaciones de la reforma fiscal a las haciendas locales en Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, llevando a cabo una rigurosa exploración historiográfica y con elementos de extrapolación al presente. El autor establece cómo las relaciones fiscales diseñadas por la colonia fueron determinantes en la conformación de un contrato social que bajo un esquema virreinal diseñaron los mecanismos recaudatorios y de prestación de servicios característicos de la época. El autor encuentra que estos cambios no pueden escindirse de un espíritu de los tiempos definidos por sendos rasgos evolutivos en la filosofía política proveniente en aquel entonces de la Europa continental. El quinto capítulo, escrito por Miguel Ángel Ayala y Rodolfo Aguilera, nos presenta un análisis de las transferencias federales al municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Los autores ponen a prueba la hipótesis de que el sistema de transferencias mexicano no ha alcanzado su objetivo de promover la equidad y la eficiencia del gasto. Tal razonamiento cae en la delimitación de un objeto de estudio como el puerto de Lázaro Cárdenas, que es además un importante nodo del comercio internacional, de México primordialmente con el continente asiático. Para los autores, esta especificidad debe ser una invitación a considerar mecanismos de gasto más eficientes, dada la importancia del municipio de Lázaro Cárdenas en el contexto de la actividad económica nacional. El mensaje normativo del trabajo habla del diseño e implementación de un mecanismo fiscal compensatorio y resarcitorio
que conceda mecanismos de política pública tendientes a mejorar la calidad de vida de la población local. Los capítulos 6, 7 y 8 integran la segunda parte del libro. Los referidos capítulos están orientados a los estudios de jurisdicciones territoriales. El primero de ellos, presentado por Irving Soto y por Paulina Rivera, nos presenta un estudio sobre los efectos de la corrupción en el desempeño económico de las entidades federativas en México. Los resultados de este estudio verifican empíricamente los efectos perniciosos de la corrupción sobre el desempeño económico, a saber, un crecimiento de la desigualdad y un incremento innecesario del coste de vida para la población promedio. El estudio proporciona elementos normativos valiosos en el sentido de reconocer el desempeño de las instituciones como el espacio para atenuar los incentivos perversos traducidos en corrupción y promover los mecanismos creativos de la sociedad que permitan la formación de riqueza y no la apropiación de la misma. Para ello es vital alcanzar esquemas institucionales flexibles y transparentes que clarifiquen y brinden confianza a los criterios determinantes de la vida pública. Antonio Ruiz Porras y Nancy García nos presentan el 7º capítulo, encargado de abordar un estudio con instrumentos econométricos de las transferencias intergubernamentales y los ingresos de los gobiernos estatales mexicanos. El capítulo 7, presentado por Antonio Ruiz Porras y Nancy García, desarrolla un esfuerzo de verificación empírica en torno al discernimiento de la relación entre las transferencias federales y los ingresos estatales en el periodo 2003-2013. Los resultados destacan la importancia que para los estados significan las transferencias federales al ser el medio de mayor disponibilidad y estabilidad de recursos. Lo anterior, no obstante, que durante el periodo analizado, los estados, en términos medios, aumentaron sus impuestos. El estudio, asimismo, ofrece implicaciones normativas relevantes, a saber, la consideración del esquema de incentivos que propicia la Federación sobre los estados, conduciendo a que estos últimos no evidencien desempeños basados en una mayor eficiencia recaudatoria. El libro cierra con el trabajo de Luis Caramés y María Cadaval, quienes desde una perspectiva institucionalista exponen los mecanismos de control de las actividades financiero-fiscales por parte del Estado. Los autores destacan, tomando como referente la experiencia europea, la importancia de los órganos de fiscalización externa en la evaluación de las políticas públicas, especialmente desde una perspectiva territorial, llevando a que los órganos locales adquieran un mayor protagonismo en la atención a los problemas inmediatos de los territorios. Contar con el referente del desempeño de gobierno dado por la intervención de los órganos de control externo también ha significado el diseño e instrumentación de mecanismos que contribuyan a abatir prácticas perniciosas de gobierno, tales como la corrupción y un mal aprovechamiento de los recursos públicos. La valoración integral del libro Temas contemporáneos de investigación en economía pública local nos coloca ante la posibilidad de contar con recursos empíricos de actualidad y de primer orden respecto al estado presente que guarda el ejercicio del gobierno local en México. Ello se logra con un profundo sentido académico, con lo que se alcanzan argumentos concluyentes, sobrios y objetivos, escindidos de estructuras discursivas parciales o sectarias. Las implicaciones normativas o de política económica se erigen en datos y en un tratamiento robusto de los mismos, con lo que se cumple a cabalidad el principio científico de la verificación y contrastación con la realidad en razón del carácter replicable de los métodos empleados. Con lo anterior, se reconoce por parte de los autores, en el más genuino de los ánimos científicos, que es un error capital teorizar sin tener datos. Sin darse cuenta, uno comienza a deformar los hechos para adaptarlos a las teorías, en lugar de adaptar las teorías a los hechos. Enhorabuena a los coordinadores por esta acertada y pertinente integración de trabajos. Mi sincero reconocimiento a los autores por hacer parte de la discusión en torno a los problemas contemporáneos de la economía pública local. Este material que ahora tenemos como producto consumado del tema general que lo motiva, constituya un referente de decisiones
y de formación de generaciones venideras especializadas en el campo en el que, como hemos visto, exitosamente incursiona. Aprovecho nuevamente y finalmente para agradecer a los coordinadores y a los autores por la significativa distinción de permitirme leerlos y aportar mis comentarios. Asimismo, expreso el honor que para mí significa compartir esta mesa virtual con mis colegas, los doctores Horacio Sobarzo Fimbres y Antonio Sánchez Bertrán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar, por sus palabras y por todas estas aportaciones que han hecho todos los lectores a esta revisión, ¿no? A esta presentación del libro, invitando desde luego al público a leerlo. Y bueno, vamos a entrar ahora a esta segunda parte de la presentación, que es pues conocer, como siempre, la cocina de la hechura de un libro como este, un libro que está dividido tanto en una sección municipal como en una sección territorial más compleja. Y voy a leer ahora el currículum de los coordinadores de esta publicación, que como ya señalaba, pues es una publicación, digamos, conjunta, ¿no? Entonces voy a empezar por el doctor Antonio Ruiz Porras. Él es actualmente el coordinador del doctorado de Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara, es profesor investigador titular C, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Nottingham en Inglaterra y es también director del Centro de Investigación en Teoría Económica, el CITEC, de la misma Universidad de Guadalajara. Ha recibido reconocimientos por sus trabajos de investigación en México y en el extranjero. Ha sido ganador del primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayos sobre Fiscalización Superior, Rendición de Cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, y también recibió el premio de investigación en las disciplinas financiero-administrativas Arturo Díaz Alonso de la Universidad Nacional Autónoma de México, el premio de investigación de ensayos de la revista Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el premio Ángel Ballesteros de ensayos sobre administración y gobierno local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Otro de los editores de esta publicación es el doctor Iván Alejandro Salas, que es doctor en Ciencias Económico-Administrativas por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular del Departamento de Políticas Públicas de este mismo centro. Es coordinador del doctorado en Políticas Públicas del Desarrollo de CUSEA, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro regular de la Academia Jalisciense. Y finalmente, el doctor Irving Mijail Soto Zazueta es doctor en Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Desde 2013 se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En esta universidad ha sido funcionario en distintas áreas, ha coordinado el doctorado en Ciencias Sociales, también ha sido director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta universidad hasta el día de hoy. Fue recientemente nombrado director de esta facultad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, también en el nivel 1. Entonces, bueno, voy a empezar, así como los presenté, por tener los comentarios del doctor Antonio Ruiz Porras. Ok, muchas gracias. Bueno, pues cuando hablamos sobre un libro, pues hay una historia detrás de él, ¿no? Realmente la historia de este libro surge, hay que reconocerlo, a partir de la iniciativa del doctor Irving Soto, quien empezó trabajando los temas de economía pública local y luego posteriormente nos pudimos integrar a este proyecto. Y esto fue bien importante porque en el momento en el que nos integramos a este proyecto fue justamente cuando se estaban institucionalizando tanto el programa del doctorado en estudios económicos como el programa de doctorado en políticas públicas y desarrollo. Entonces se dio con que
parte de este proceso de institucionalización consistió en que se elaboraran proyectos conjuntos para tratar de consolidar ambos programas. Y justamente este libro fue uno de los primeros resultados de esta colaboración, que involucró primero la colaboración con el doctor Irving desde la Universidad Autónoma de Sinaloa, y luego implicó también una coordinación interinstitucional entre estos dos programas de doctorado que estaban en su momento naciendo y consolidándose en la Universidad de Guadalajara. Las ventajas es que de esto fue que, por una parte, se pudo establecer mucha colaboración, ¿sí? Esta colaboración interinstitucional no tenía precedentes porque, como enfatizo, eran programas nuevos y, de hecho, dieron origen a lo que se le conoce ahora como el Proyecto Conjunto de Temas de Desarrollo Económico, que es un proyecto donde colaboran ambos programas, incluyendo profesores y estudiantes, para tratar de generar sinergias y generar investigación y generar espacios de divulgación de la misma. En ese sentido, pues la verdad es que la creación de este libro involucró una curva de aprendizaje bastante fuerte, bastante intensa, porque por una parte implicó lo que fue la colaboración con profesores de distintas universidades de México que tenían intereses comunes. Por otra parte, involucró trabajar institucionalmente, ¿sí?, para generar proyectos conjuntos, cosa que no había antes, antecedentes previos a nivel del posgrado. Y también, pues, involucró tener ciertos ejercicios para poder generar esta obra de la mejor manera posible. Entonces, pues, en ese contexto, este libro va surgiendo. Es bien interesante mencionar que, pues, este libro nos ha dado muchos aprendizajes en lo que se refiere, por una parte, al inicio de un proyecto de colaboración institucional, como decía, entre instituciones, profesores, alumnos, ¿sí? También nos ha dado muchos aprendizajes en términos de lo que es el aprendizaje, de lo que es la práctica del desarrollo económico, las políticas públicas, indudablemente, ¿sí? En ese sentido, pues este libro nos ha dejado muchos aprendizajes, y justamente estos aprendizajes son una de las razones que, pues desde nuestro punto de vista, pues justifican su lectura, ¿no? Porque evidentemente las razones que hicieron el favor de exponer los comentaristas de una manera magistral, pues realmente nos hablan de la necesidad de hacer estos estudios en donde se conectan el desarrollo económico, las políticas públicas, ¿no? También, por una parte, yo creo que esto también es importante señalarlo, pues este trabajo también nos permite no solo entender un poco la dinámica del desarrollo desde una perspectiva micro. Y esto es algo que hay que señalar, porque anteriormente, cuando la gente hablaba de finanzas públicas, hablaba siempre en contextos nacionales, en contextos macro. Este libro trata de aportar un enfoque micro, ¿sí?, a nivel local, ¿sí? Por otra parte, trata de hacer un enfoque más analítico y trata de enfatizar los aspectos interdisciplinarios del desarrollo. Esto también es fundamental porque, pues, como se dan cuenta en este libro, pues intervienen desde historiadores económicos, especialistas en políticas públicas, institucionalistas, ¿sí?, gente en el área de ciencia política y administración pública, evidentemente. Entonces, pues en ese sentido, estas son parte de las contribuciones. Y pues yo creo que eso es lo que hace rico el libro en términos académicos. En términos institucionales lo hace rico porque, pues, ha promovido la colaboración y el aprendizaje conjunto, ¿sí?, para investigadores, para instituciones, incluso hasta con nosotros como funcionarios. En ese contexto, pues yo invito nuevamente a todo nuestro público a que lea el libro, lo revise,
está a su disposición a través de la página de internet y pues que saque sus conclusiones sobre un tema que es pertinentísimo en estos momentos, ¿no? Que se está discutiendo, lo que es el federalismo fiscal, la economía pública local, el desarrollo económico, las políticas públicas, ¿sí? Todos estos temas podrán encontrar puntos de discusión, puntos de referencia en este libro que creo que serán interesantes para todos. Esos serán mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le damos el uso de la voz al doctor Iván Alejandro Salas. Adelante. Muchas gracias, Nancy. Yo en principio quiero agradecer a los doctores Edgar Gaitán, al doctor Antonio Sánchez y al doctor Horacio Sobarzo por sus valiosos comentarios en este ejercicio que, como bien señala el doctor Antonio Ruiz, es inédito y esperemos que vuelva a la tradición de estos dos doctorados de estudios económicos y de políticas públicas y desarrollo para volvernos referentes nacionales en la generación de conocimiento relativo a temas pertinentes en tres vertientes que nosotros encontramos como con muchísimo potencial, que es la economía, políticas públicas y el desarrollo. También le quiero agradecer muchísimo, yo me siento sumamente honrado de compartir los créditos con amigos, colegas, mi profesor, el doctor Antonio Ruiz, mi compañera en el doctorado Irving, que se puede, a lo largo de ya todos estos talleres y la colaboración que ha coincidido durante todos estos años, el poder estar presentando este producto de investigación. Redundando un poco, tal vez profundizando un poco más sobre la historia de este libro, yo quiero reconocer públicamente en este espacio el gran liderazgo del doctor Antonio Ruiz con relación a la idea de tener un proyecto que conjunte las dos visiones que tenemos en los dos doctorados, y además reconozco muchísimo su persistencia para poder haber llegado, digamos, a la meta ante tantas dificultades que supone la creación de una publicación de alto nivel como esta. Les platico un poquito también de la historia. Esto ha sido un proyecto de investigación que ha sido multianual, tenemos ya más de 3 años, con una idea original que lo llamamos temas centrales en desarrollo económico, economía y políticas públicas, donde efectivamente, como señala Antonio, buscábamos conjuntar a los estudiantes, profesores de la propia universidad y expandirnos a profesores de carácter nacional e internacional reconocidos por su calidad, y es precisamente donde la colaboración con la Autónoma de Sinaloa a través con el doctor Irving pues se concreta. También comentarles que este esfuerzo ha sido un esfuerzo que no solo ha tenido el carácter académico, sino que también ha buscado la procuración de fondos para poder ampliar el alcance que tiene este propio proyecto. Y entonces también agradecemos a las autoridades universitarias porque nos permitieron fondear, digamos, este proyecto y también fondear la publicación de este libro a través del Fondo del Fortalecimiento para la Investigación y el Posgrado, que como señalo ha tenido ejercicios multianuales, donde solo podemos ver, y lo puedo señalar con orgullo, esta parte que es una punta del iceberg, la publicación, pero déjenme platicarles que ha derivado en colaboración intensa en los dos programas, a través de seminarios, traer ponentes, la publicación misma y los medios que señalaba Nancy al principio, de donde podemos tener la publicación accesible y de manera gratuita en las plataformas institucionales. También comentarles que este proyecto no solo ha abordado este tema de la economía pública local, sino que también ha tenido otros productos, y aprovecho también el espacio para hacerle la invitación el día de mañana, porque se presentará otro libro también derivado de este proyecto. Bueno, enhorabuena a todos los autores, es un orgullo, lo reitero, el haber sido editor de este libro, y reconozco pues el gran esfuerzo que ha venido tanto del doctorado de Estudios Económicos y su equipo, como del doctorado en Políticas y Públicas y Desarrollo, y la Autónoma de Sinaloa, pues para poder concretar este producto que yo tengo la certeza de que se volverá un referente nacional, e insisto, posicionará a ambos doctorados pues como grandes generadores de talentos y de conocimiento, y que en espacios como este webinar
pues nos permiten darle difusión, ¿no? Cerrar un poquito la idea de la pertinencia que tiene que tener la investigación y no solo quedarse en los gabinetes, sino poder hacerla más accesible al público. Esa sería mi contribución. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Iván. Pues finalmente, para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Le damos la palabra al doctor Irving Soto. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer, es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo este escenario virtual con todos los miembros que hoy nos acompañan. Nos une una gran amistad, desde mi compañero del doctorado en Ciencias Económicas Administrativas, el doctor Iván Alejandro, hasta mis profesores, el doctor Antonio Ruiz Porras, el doctor Sánchez Bernal, que también fue coordinador cuando yo estudié allá. Entonces, con todos ustedes, el doctor Sobarzo, que me ha tocado compartir en algunos congresos, en algunos seminarios, Edgar, quien también me ha tocado compartir, ¿no? La doctora Nancy Nicediga también fue parte de mi comité incluso, ¿no? Entonces, con todos me une una gran amistad, un gran cariño, y les agradezco a todos ustedes por ser parte de este proyecto, de estar involucrados en distintos grados en la publicación de este libro y en esta presentación. Quiero comenzar por agradecer a los autores, no solamente por su aportación a este libro, sino también por su paciencia, porque fue nos tomó una buena cantidad de tiempo, ¿no? Llegar hasta el día de hoy, pero pues agradezco la paciencia que tuvieron los autores, agradezco también la disposición, el profesionalismo de mis compañeros coordinadores, del doctor Iván Alejandro, del doctor Antonio Ruiz Porras, pero también el apoyo institucional de la Universidad de Guadalajara, quien edita, ¿no? Le pone el sello editorial a esta publicación, y que hicieron un buen trabajo. Creo que la verdad se ve muy bien en papel, en lo electrónico. Hicieron una muy buena revisión, ¿no? Hay un montón de trabajo detrás de esto que también justifica el tiempo que nos tardamos en editarlo. Agradecer también a mi Universidad Autónoma de Sinaloa, quien es donde se origina la idea de tener una publicación como esta. Y algo que siempre voy a tener es mucho agradecimiento con la Universidad de Guadalajara, que siempre me abre las puertas, siempre me cobija, y ahora la siento ya como mi segunda casa. Entonces, en particular con el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, con todos ustedes me une un gran cariño, ¿no? Yo les recomiendo a todo el público que hoy nos ve y que nos escucha, como ya lo han dicho mis compañeros, esta es una obra que está compuesta de 8 capítulos. Es una obra que ofrece 8 artículos bastante interesantes acerca de la economía pública local desde una perspectiva interdisciplinaria. Como bien lo dijeron ya mis compañeros también, pues hay involucradas 5 instituciones educativas, hay 15 autores que hacen posible esta publicación. Creo que este libro es bastante pertinente por la época en la que estamos viviendo. También se comentaba que aquí simplemente hay 8 publicaciones que en la década de los 90 incluso no existía tanta publicación, ¿no? Entonces creo que es bastante pertinente una obra como esta. Y pues abonar, ¿no? Diciendo que esta publicación nace del Seminario de Economía Pública Local que organiza la Asociación Internacional de Economía Pública Local, que desde 2009 realiza estos eventos.
Esta idea nace en 2015 cuando se llevó este seminario en Mazatlán. La verdad es que la calidad de los trabajos que ahí se presentaron fueron bastante altas para nuestras expectativas y fue como decidimos nosotros lanzar la convocatoria para la publicación de un libro, ¿no? Y fue tal la recepción que tuvo esta convocatoria que es precisamente hoy que estamos presentándoles a ustedes la segunda obra publicada, ¿no? Anteriormente ya hemos tenido una obra que es producto de esa convocatoria que se llama Políticas del Desarrollo Local, Crecimiento de las Ciudades y Criminalidad en México. Esta segunda obra pues es producto también de esos trabajos, de esos procesos, y pues creo que es bastante interesante, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos, se las recomiendo ampliamente y agradezco infinitamente la ayuda que hemos obtenido, ¿no? Tanto de las instituciones como de los profesores y de nuestros amigos que nos han apoyado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Vamos cerrando esta presentación. Nada más recordar, sí, que el día de mañana está la presentación del libro Temas Contemporáneos de Investigación en Economía y Políticas Públicas, también coordinado por los doctores Antonio Ruiz Porras y el doctor Iván Alejandro Salas. No tenemos comentarios, pero sí muchas felicitaciones para los coordinadores de la publicación, así como para los comentaristas. Y bueno, pues terminar también la presentación, excusando al doctor Antonio Sánchez Bernal, que tuvo que correr a la sesión general del Consejo Universitario, pero pues de nuestra parte es todo. No sé si haya alguien que quiera agregar algo. Bueno, yo creo que estos trabajos son importantes, relevantes, y yo espero que podamos seguirlos haciendo con mayor participación de académicos, ¿sí? De diversas universidades, ¿sí? Con estudiantes. Entonces, pues, un poco la idea de este libro es, como lo decía hace un momento, pues es una curva de aprendizaje. Nos ha permitido colaborar, nos ha permitido generar investigación, nos ha permitido generar pues ciertos productos que esperemos que sean del interés del público, que generen interés académico entre los estudiantes, y la verdad es que yo creo que es un área que tiene mucho potencial de desarrollo a futuro. Entonces, en ese contexto, pues nuevamente les recalco la invitación para que lean este libro, el libro que se publica el día de mañana, que se presenta el día de mañana, porque pues son obras, y el libro que comentaba el doctor Irving, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la editorial Juan Pablos, para que pues se vayan dando una idea sobre el estado actual, el estado del arte, como decimos los economistas, de lo que es la economía pública local en el contexto mexicano. Entonces, pues, insisto, ahí está la invitación abierta para el que quiera participar como estudiante, como lector, como investigador. Sin lugar a dudas será un tema sobre el cual todos nosotros aprenderemos mucho y tendrá mucha utilidad para promover mejores políticas públicas y promover el desarrollo económico en México. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta pregunta.